Hola, ¿cómo están? Una vez más, me da mucho gusto saludarlos. Estamos en los estudios bíblicos para las células. Y en esta ocasión tenemos la lección número 5. Dios tenía un secreto, se titula esta lección. Y vamos entonces a comenzar con una reflexión breve. Dice, los secretos y los misterios son selectivos. Son solo secretos y misterios para los que no lo saben. Dios siempre ha conocido sus planes y los ha compartido gentilmente con su creación en su momento oportuno. Un secreto largamente guardado y luego revelado puede tener efectos maravillosos. Piense en un momento en el que alguien le dio una fiesta o regalo sorpresa que él o ella había preparado en secreto. ¿Cómo se sintió usted cuando lo recibió? Y todos los que en algún momento hemos tenido la grata sorpresa de una celebración secreta, una celebración sorpresa más bien dicho, pues tiene un grado de secretividad. Todos se ponen de acuerdo, procuran con el buen propósito de hacerte sentir bien, procuran no contarle a alguien indiscreto para que al final se vuelva sorpresa. Y me he visto gratamente sorprendido. Recuerdo en alguna ocasión una pareja que rara vez ellos han permitido que haya una intervención pastoral para su matrimonio, y no porque ellos tengan muchos problemas, sino en la confianza de la relación pastor-ovejas. Resulta que ese día, que era cercano a mi cumpleaños o mi cumpleaños, me dice, no, es que tenemos que ir donde fulanos porque están pasando una crisis. Yo dije, bueno, quizás después de la consejería vamos a celebrar mi cumpleaños, pensando que mi esposa y yo íbamos a ir a algún restaurante, algún lugar a donde hacer algo para celebrar. Me parecía muy extraño la insistencia de mi esposa, pero al final fuimos y estuvimos hablando, y recuerdo que no aterrizábamos en nada con ese matrimonio. Y entonces volvimos ya pasados las 7:30, casi 8 de la noche, volvíamos a la propiedad de la iglesia. Nosotros vivíamos en la casa pastoral y se veía todo oscuro, pero el parqueo estaba lleno. Y le digo, Linda, ¿qué hay hoy en la iglesia? Nada, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Si ahí el parqueo está lleno, hay muchos carros. Y bueno, me hice el desentendido, y en la zona del comedor estaban todos esperando con las luces apagadas, pero se les olvidó esconder los carros. De verdad que fue una grata sorpresa en aquel entonces. Y no es que estaba escondido, sino que era un plan, era algo que todos los demás sabían, el que no lo sabía era yo. Entonces, es asombrosa la manera en que Pablo habló con tanta confianza acerca de la unidad de los creyentes en Jesús. Una de las razones principales de su seguridad fue su capacitación en las escrituras del Antiguo Testamento. Se dio cuenta de que el mensaje del Evangelio, con su inclusión de los gentiles, siempre había estado allí, escondido a plena luz del día, pero requirió que Jesucristo lo revelara finalmente al mundo. Pablo luego describió la revelación del plan de Dios, anteriormente misterioso, pero ahora un secreto dado a conocer. Vamos entonces, hermanos, a leer Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Efesios 3, 1 al 13. Yo voy a leer Nueva Versión Internacional. Dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí
brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Vamos entonces a reflexionar, hermanos. Vamos a tener unas preguntas de exploración. Y dice, Pablo, un judío, se volvió misionero a los gentiles en un tiempo en que el pueblo judío hallaba su identidad en el hecho de que ellos eran el único pueblo escogido de Dios. ¿Qué consecuencias pudo haber tenido que pagar Pablo por sus acciones? Y nos hace referencia a que veamos el texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 16 al 33. Y entonces Pablo ahí habla acerca de la resistencia que hubo de parte de los judíos, en el sentido de que querían que los nuevos creyentes no judíos de nacimiento fuesen judaizados, o sea, fueran de la religión y fueran entonces cumpliendo el pacto abrámico de la circuncisión y también que el cumplimiento de la ley mosaica. Sin embargo, ese no fue el propósito de Jesús, sino que fue traer la buena nueva, el evangelio. Y entonces, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 16 al 33, Pablo justifica su apostolado, justifica que él es judío, justifica que ha sido religioso y todos los sufrimientos que tuvo que padecer tanto de extraños como de propios, y es un precio que tuvo que pagar por llevar el evangelio. La siguiente inquietud dice, ¿por qué describió Pablo al plan de Dios ofrecer salvación a toda la gente como un secreto? Bueno, la palabra misterio quizás suene mejor, porque un misterio es algo que está entre líneas. Las escrituras, como se acaba de decir en la introducción, tenían ese misterio entrelazado. Por ejemplo, podemos decir que en Génesis capítulo 12, versículo 3 en adelante, cuando el Señor le dice a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, estamos incluidos todos nosotros que no éramos hijos de Israel, que no éramos hijos de Jacob, que no éramos descendientes en línea sanguínea de Abraham, pero en Jesús, en la simiente de Abraham, que es Jesucristo, hemos sido bendecidos todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces era un misterio, era algo que estaba entre líneas, estaba oculto, nadie lo había comprendido, y dice Pablo, a mí sí se me fue revelado. Más que un secreto, yo diría un misterio.
A ver, ¿por qué los líderes judíos podrían haberse sentido amenazados por la insistencia de Pablo de que Dios había incluido a toda la gente en su promesa de salvación? Bueno, ellos se consideraban el pueblo de Dios y estaba de acuerdo a la ley de no juntarse con los gentiles, con los otros pueblos que no fuesen ellos, porque había el riesgo, lo vemos en el Pentateuco, cuando Moisés les advierte de que Dios les dice que no se junten con los pueblos conquistados, porque si no iban a aprender a idolatrar, o sea, iban a cambiar a Jehová Dios que los había sacado de esclavitud en Egipto y ellos se iban a volver a los ídolos. Entonces, para un judío juntarse con un gentil era de mucho riesgo y por eso se establecían límites de relación. Vamos a decir entonces que Pablo, siendo judío, habiendo sido fariseo, habiendo sido religioso judío, y ahora viene y dice que los gentiles también son llamados por Dios, entonces los judíos tenían alguna resistencia por todas las consecuencias de juntarse con gente de su misma raza. Dice, exponga sus ideas referentes a por qué Pablo dijo que él era el menos importante de todo el pueblo de Dios. Muy probablemente él quería mantener un perfil bajo, no protagónico, aunque en realidad lo tenía como protagonista porque tomaba la iniciativa y aceptó el desafío de Dios de ser el apóstol de los gentiles, pero por su persecución a la iglesia antes de venir a los pies de Cristo, antes de haber ido camino a Damasco y haberle resplandecido la luz del Señor y haber sido botado al piso, es muy probable que Pablo se refiera a sí mismo como el menos importante. Entre otras cosas, ustedes en la célula pueden seguir compartiendo. Por medio de Cristo, los seres humanos pueden venir a Dios con libertad y sin temor. ¿De qué maneras es eso distinto a venir a Dios antes de la encarnación de Cristo? Bueno, había todo un proceso litúrgico vinculado al sacerdocio de el hermano de Moisés, como parte del linaje sacerdotal, y luego los levitas, y cómo fue delegado ese ministerio a la tribu de Leví. Y había todo un proceso. Sin embargo, Jesús, el Cordero sin mancha, el sacrificio perfecto, vino entonces a romper con ese proceso, porque por medio de Cristo nosotros somos perdonados y tenemos libre acceso al Padre. Cristo hace la diferencia. La inspiración, vamos a hablar acerca de esta historia que el autor del estudio de la célula siempre nos deja para seguir abonando al entendimiento de la lección. ¿Cómo se sentiría hacerse carne? Esa pregunta surgió recientemente cuando estaba jugando al golf, esperando mi turno para golpear la pelota. Me agaché para limpiarla y noté una montaña de hormigas a su lado. Debieron haber sido docenas de ellas, unas encima de otras. Una pirámide de movimiento por lo menos de 1 centímetro de alto. No sé lo que usted piensa cuando ve hormigas en el pasto mientras espera para jugar, pero mire lo que yo pensé. ¿Por qué están ustedes todas amontonadas? Tienen todo el pasto. ¿Por qué? Pueden esparcirse por toda la cancha de golf. Luego me di cuenta, dice el autor, estas hormigas están nerviosas. ¿Quién las podría culpar? Viven bajo una constante lluvia de meteoritos. Cada ciertos minutos una esfera rugosa viene a estrellarse en su mundo, refiriéndose a las pelotas de golf. ¡Bam, bam, bam! Justo cuando termina el bombardeo, llegan los gigantes oscilando sus mazos, o sea, los jugadores. Si uno vive a sus pisadas y palos, le lanzan un meteoro. Una cancha de golf no es un lugar para una hormiga.
Así que traté de ayudarlas, me incliné hasta que me pudieran escuchar y las invité. Vamos, síganme. Encontraremos un lindo lugar en la zona donde el pasto no esté al ras. La conozco bien. Nadie miró en dirección mía. Oigan, hormigas, no hubo respuesta. Luego me di cuenta. Yo no hablo su idioma, no hablo hormigués. Hablo mi idioma con bastante fluidez, pero no hablo hormigués. Entonces, ¿qué podía hacer para ayudarlas? Solo una cosa. Necesitaba convertirme en hormiga. Pasar de 1,80 m a pequeñito. De 100 kilos a décimos de gramo. Cambiar mi mundo grande por el diminuto de ellas. Dejar las hamburguesas y comenzar a comer pasto. No, gracias, dije yo. Además, era mi turno para golpear la pelota. El amor va hasta las últimas consecuencias y Cristo viajó desde la eternidad sin límites a estar restringido por el tiempo para convertirse en uno de nosotros. No tenía que hacerlo, pudo haberse rendido en cualquier momento durante el proceso, pudo haberse rendido. No lo hizo porque Él es amor y el amor todo lo soporta. Él soportó la distancia. A ver, vamos a reaccionar y vamos a hacer unas cuantas preguntas. El secreto de la salvación de Dios es realmente demasiado grande para que nosotros lo entendamos por completo. ¿En qué se basa entonces nuestra fe en la salvación y el amor de Dios? Una vez más, el misterio es complicado. O sea, el misterio, aunque está claro y revelado, no deja de ser un misterio. Porque yo no entiendo cómo Dios me ama. Es un misterio para mí porque yo soy pecador, porque yo me equivoco, aunque procuro no hacerlo. Ahora tengo el poder del Espíritu a dejar de hacer, a evitar ciertas mañas que yo tenía y me ayuda todavía en las que no he logrado dejar y me rindo delante de Él para que Él actúe y transforme mi vida. Definitivamente que eso no lo entiendo, no está totalmente claro para mí qué saca de provecho Dios al amar a personas como yo, pecadoras. Sin embargo, Él lo hace. A ver, ¿cuáles son algunos ejemplos de su mundo cotidiano de cosas que usa o le benefician aunque no las comprenda? Por ejemplo, el avión. Yo honestamente no dejo de sorprenderme cómo esa mole, esa estructura metálica con recursos plásticos, cristales, qué sé yo, una composición, una construcción de ese tipo puede elevarse al cielo y llevar dirección. Yo no lo entiendo, sin embargo yo uso avión, yo no sé ni quién va pilotando y me subo al avión. Yo no sé cómo el teléfono puede identificar mi rostro. Yo no sé cómo el teléfono puede identificar mis huellas dactilares. Yo no sé cómo identifica qué exactamente estoy tocando de la pantalla y hacer caso y obedecer los comandos que estoy tocando. No lo entiendo, pero yo uso el teléfono. Entonces, igual el amor de Dios se recibe aunque no se entienda y se debe de disfrutar. ¿De qué manera describiría el amor de Dios a alguien que nunca ha escuchado acerca de Dios? Acabo de leer unos enunciados donde dice que si uno no puede resumir lo que sabe para que un niño lo entienda, en realidad no lo comprende. Y lo único que puedo decirle yo a alguien que nunca ha escuchado el Evangelio es que Dios nos ha amado de tal manera que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él perdona nuestros pecados a través del sacrificio de la cruz y nos promete
vida eterna. Ciertamente que existirán inquietudes, quizás se manifieste la persona a la que le estoy hablando y en base a sus inquietudes yo podría reaccionar y abonar para que al final esa persona tome una decisión de fe por Jesús. Sin embargo, en palabras simples, Dios nos ama y ha enviado a su Hijo a morir por nosotros los pecadores. ¿A qué tipo de sufrimiento se estaba refiriendo Pablo en el último versículo de este pasaje? Dice, ustedes no se sorprendan, no se preocupen de lo que yo estoy sufriendo. Para ustedes más bien un honor, dice la Nueva Versión Internacional. Y ciertamente que Pablo, por llevar el Evangelio, afrontó dificultades y eso no le impidió seguir siendo obediente y presentar el Evangelio del Señor. Y todos, hermanos, de una u otra manera, los que presentamos el Evangelio, tenemos algún grado de resistencia. Yo no me atrevería a decir que he sufrido como sufrió Pablo. Creo que estoy muy distante de ese sufrimiento. Pero algunos rasguños tengo. Y no es cuestión de competencia, sino más bien de definición de qué lado estamos, porque si lo que vamos a decir es no, para que me estén criticando, para que me estén molestando, que me volví religioso, mejor no sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo aunque tenga que padecer dificultad. He llegado a momentos críticos de mi vida, de lo conocido hasta este momento por mi persona, y no he retrocedido. A Dios gracias, a Dios gracias. Así que, hermanos, algún sufrimiento Pablo padeció descrito en la Escritura por causa del Evangelio. ¿De qué manera la salvación de Dios por medio de Cristo no es un secreto en lo absoluto? No es un secreto porque nosotros lo anunciamos y el Señor dijo que deberíamos de anunciarlo, dar las buenas nuevas del misterio de Dios, de decirle a todos que en Jesucristo hay salvación. Ahí entonces va a dejar de ser un misterio, va a dejar de ser algo oculto para los que no logran entenderlo desde el punto de vista que debe de entenderse de manera espiritual, le dijo Pablo a los Corintios. Y una última inquietud, ¿cómo ha experimentado usted las riquezas de Cristo en su vida? Hermanos, las riquezas de Cristo se experimentan a través de los beneficios recibidos por tener a Jesús en nuestro corazón. Paz, confianza, esperanza, paciencia a través de que el Espíritu de Dios actúa en nuestras vidas y nos da la habilidad de parecernos cada día más a Jesús. Esas riquezas de ser perdonado, de tener esperanza de vida eterna, de estar con Jesús en la eternidad. Lecciones. Nosotros trabajamos, dice al final el autor, nosotros trabajamos todos los días haciendo uso de cosas cuyo funcionamiento no entendemos. Manejamos autos, usamos copiadoras, escribimos en la computadora y realizamos muchas otras tareas con solo una ligera sensación de lo que hace a un auto moverse, una copiadora copiar o una computadora computar. Lo mismo es cierto del misterio de estar en Cristo. No tenemos que entender completamente la gracia de Dios antes de sacarle todo el provecho. No tenemos que comprender, y ciertamente nunca lo haremos de este lado de la eternidad, porque Dios nos ama, pero eso jamás nos debe impedir que experimentemos y disfrutemos su amor. Ya esta es sugerencia para el final de la lección. Recuerde que estas inquietudes pueden ser ventiladas en el grupo. Padre, miramos tu plan, Padre, miramos tu plan y vemos que se basa completamente en tu amor y no en nuestro rendimiento. Ayúdanos a entender eso.
Enséñanos a ser cautivados por tu amor. Deja que nos abrume tu gracia. Haznos recordar que vivamos vidas agradecidas. Amén. Ciertamente, hermanos, el Evangelio ha sido un misterio. Sigue siendo un misterio para todos aquellos que todavía no han llegado al entendimiento de la gracia del Señor, del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y nosotros somos llamados, así como Pablo fue llamado a presentar el Evangelio a los gentiles, también tú y yo somos llamados a que ese misterio sea revelado, sea entendido por otras personas y lleguen al conocimiento de Jesucristo. No me resta más que darte las gracias por haberme acompañado en la lección de hoy y espero que haya sido de bendición como lo ha sido para mí. Los estudios bíblicos para células. Que Dios los bendiga.